Mientras el ruido mediático nos bombardea con debates sobre guerras difusas, inteligencias artificiales que amenazan con robarnos el trabajo y la urgencia climática, una tormenta económica perfecta, mucho más real, más tangible, se está gestando, yo diría que en silencio. Pocos parecen prestarle atención, pero en los puertos, en el corazón del comercio global, se cierne una amenaza que podría desestabilizarlo todo. La decisión unilateral de Estados Unidos de imponer aranceles devastadores a los buques construidos en China. Y lo más preocupante es que aquí, en Europa especialmente, nuestros líderes parecen mirar hacia otro lado, absortos en sus propias agendas, corriendo el riesgo de arrastrarnos a un precipicio económico similar a los que ya vivimos en 2007 o peor aún, quién sabe, en 1929. Quédate porque vamos a analizar si esta decisión, de la que tan poco se habla, es una amenaza real, inmediata, un grado más en ese agua que se va calentando para cocernos vivos como aquella vieja fábula de la rana en el cazo hirviendo, o sencillamente es un elemento más que nos invita a prepararnos para una crisis económica que los que la identifiquen a tiempo podrán salvar los muebles. No te vayas, que lo de hoy también te interesa. Europa se ha lanzado a una carrera armamentística sin precedentes desde la Guerra Fría. Los presupuestos de defensa se están disparando ante amenazas que, aunque no debemos ignorar, obviamente, a menudo se presentan de forma abstracta. Guerras híbridas, ciberataques, desestabilización, el kit de supervivencia. Miles de millones fluyen hacia el sector militar. La pregunta es si es necesario. Yo diría que sí, pero la pregunta clave es ¿a costa de qué? ¿Estamos desviando recursos y, sobre todo, atención, de peligros económicos inminentes que podrían golpearnos con la misma dureza que un conflicto armado? Las tensiones geopolíticas globales, obviamente, son un hecho, identificadas ahí mismo como un riesgo claro para el crecimiento, pero la obsesión por ese rearme, que se debe producir, pero a la vez que otras cosas se deberían de atender, podría estar creando una vulnerabilidad crítica al dejarnos ciegos ante tormentas económicas que ya tienen nombre y apellidos. Luego está la inteligencia artificial, por ejemplo, el debate es omnipresente, máquinas que nos reemplazarán, el fin del empleo, todo eso que se dice. Un discurso casi apocalíptico que, si bien plantea desafíos reales a largo plazo, pues se enfoca en escenarios futuristas, casi de ciencia ficción muchas veces. Pero, ¿y mientras tanto? Pues mientras debatimos sobre robots que quizás tarden décadas en dominar ciertos trabajos, ignoramos las perturbaciones comerciales reales que ahora se están produciendo y que están llamando a nuestra puerta ahora mismo. Parece que nos preocupa más un futuro especulativo que un presente económicamente explosivo. Y cómo no, la crisis climática y la transición energética también están ahí, ocupan, con razón a veces y otras no tanto, un lugar central. Pero la forma en que se está abordando todo con políticas a menudo improvisadas, una fijación casi dogmática en el vehículo eléctrico, en la demonización apresurada de ciertas energías, todo eso en realidad genera costes, dependencias tecnológicas y ciertas sospechas. El clima es vital, sin duda, pero la ingente cantidad de capital político, financiero y de atención que se está lanzando sobre esa transición, en realidad nos está distrayendo de amenazas económicas más inmediatas, como podría ser una guerra comercial en toda regla. Focalizarse en una crisis de largo plazo no puede significar ignorar una que puede estallar mañana mismo. Añadamos a eso además el constante bombardeo informativo sobre conflictos geopolíticos lejanos, mediáticos, de todo tipo, Oriente Medio, tensiones aquí y allá, crisis migratorias, todo. Cada uno exige su atención urgente, seguramente, creando una especie de fatiga de crisis que nos impide ver con claridad las amenazas económicas menos ruidosas pero igualmente destructivas. La cooperación global ahora mismo está bajo mínimos. Los conflictos aumentan y en medio de ese caos es fácil pasar por alto los movimientos tectónicos en la economía mundial. Además, el espectáculo de la política interna que ya hay en Estados Unidos y en Europa, la polarización extrema, las batallas entre partidos y las próximas elecciones que tenga cada uno, todo ello consume una enorme cantidad de análisis y atención en Europa, en España y en otros países, oscureciendo a menudo la política exterior de otros países, incluido Estados Unidos, porque existe una incertidumbre brutal sobre qué hará la próxima administración Trump. Ya sabemos que tiene una cierta aparente imprevisibilidad y sus decisiones suelen ser bastante radicales, pero mientras nos entretenemos en ese circo político,
¿Estamos analizando seriamente las consecuencias de esas acciones económicas globales? Porque parece que tenemos un punto ciego, yo diría que peligroso. Porque aquí llega el meollo del asunto. La oficina del representante comercial de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa aranceles brutales, entre 1 y 3,5 millones de dólares por cada escala que haga en un puerto americano que haga un buque construido en China. Hay cifras que hablan incluso de hasta 30 millones en algunos casos. La justificación oficial es luchar contra el dominio chino en la construcción naval. Y los datos son aplastantes porque China copa más del 50%, quizás según qué estadísticas el 70%, de la construcción naval mundial. Estados Unidos apenas construye el 0,1%. Es David contra Goliat, pero al revés, y con consecuencias globales. Esta medida, nacida de una investigación bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, impulsada por sindicatos estadounidenses, es mucho más que una simple tarifa, ¿eh? Es una bomba de relojería colocada en las arterias del comercio mundial. Algunos ya la califican sin tapujos como el posible apocalipsis del comercio internacional. Muy pocos hablan de eso, es verdad. Hablamos de costes que podrían ascender a 20.000 millones de dólares anuales para las navieras, con un mínimo de $400 extra por contenedor que de forma inevitable se va a trasladar a cada uno de nosotros, a los consumidores. La justificación de revitalizar la industria naval estadounidense con ese 0,1% de cuota, pues suena cuanto menos ilusoria a corto plazo, porque lo que sí es seguro es que la disrupción inmediata y masiva de ese comercio nos puede llevar a una situación de inflación importante. Porque no nos engañemos, esto no es una disputa sectorial, es un torpedo contra la línea de flotación de la propia globalización. Estados Unidos y China tienen una interdependencia comercial que es gigantesca. Imponer estas barreras significa desbaratar flujos, encarecerlo todo y empujar al mundo hacia una mayor fragmentación económica. Más del 80% de los portacontenedores que llegan a Estados Unidos se verán afectados. Lo que ocurrirá es previsible, habrá una escalada. China ya ha advertido que tomará contramedidas, o sea que bienvenidos a la guerra comercial que nadie quiere ver o que nadie parecía querer ver venir. Las predicciones son claras, casi todos los economistas que he consultado esperan más fragmentación y una guerra de restricciones recíprocas entre las dos superpotencias. Esto no es una teoría, es que es el escenario más probable. Imaginemos el impacto. Un arancel de millones de dólares por escala. Más del 80% de esos buques afectados generarán un coste de transporte marítimo que se disparará. Y ese coste no se va a evaporar, solo se va a trasladar. Primero a las empresas importadoras, luego a los fabricantes que usan esos componentes y finalmente al precio que pagamos todos nosotros en las tiendas por casi todo, desde tecnología hasta ropa, alimentos. Es un efecto multiplicador que recorre toda la economía. Las cadenas de suministro globales, que ya están bastante tensionadas por años de inestabilidad, van a sufrir un shock brutal, del que nadie habla. ¿No os sorprende todo esto? Las empresas buscarán rutas alternativas, México, Canadá, Europa, quizá, yo qué sé. Pero eso implica una reorganización logística masiva, inversiones en infraestructuras que no están preparadas, cuellos de botella y más retrasos. Puertos más pequeños podrían quedar aislados. El caos está servido y, repito, nadie habla de esto. El sector marítimo y logístico será el epicentro. Costes disparados, rutas rediseñadas sobre la marcha, posible saturación de puertos alternativos. La industria manufacturera dependiente de componentes importados verá sus márgenes reducidos y tendrá que subir precios. Y eso afectará a su competitividad y potencialmente a la inversión, al empleo. Es una cadena. Y el sector agrícola, siempre sensible, va a sufrir el encarecimiento del transporte de sus exportaciones, importaciones de insumos, y todo eso pondrá en riesgo la competitividad, incluso la seguridad alimentaria en algunas regiones del mundo, algunas que les iba relativamente bien hasta ahora. Pues bien, hasta ahora hemos visto cómo las preocupaciones que dominan la agenda europea, la guerra, la IA, el clima, la geopolítica lejana, el show estadounidense, pues todo eso podría estar desviando nuestra atención de una amenaza económica inminente y devastadora: los aranceles a los buques chinos. Hemos, o por lo menos intentado, desgranar la magnitud de esta medida y su potencial para desatar un efecto dominó en las cadenas de suministro y de la economía global, pero lo que viene ahora podría ser incluso más importante. ¿Es esta una situación sin precedentes? ¿O la historia nos ofrece alguna lección olvidada? ¿Qué podría
¿O qué podría pasar si estuviéramos repitiendo errores del pasado que ya condujeron a crisis profundas? Creer que esto es nuevo es un error. La historia está repleta de ejemplos donde el proteccionismo y el control de las rutas marítimas han tenido consecuencias trascendentales mucho antes incluso de la Primera Guerra Mundial. No sé, incluso en el Imperio Romano y su portoria, que eran unos, como se llamaban, los aranceles a los puntos estratégicos. Servían para recaudar y proteger, sí, pero también generaron rigidez, tensiones, o incluso en Atenas, la hegemónica Liga de Delos impuso restricciones comerciales a sus aliados, lo que generó resentimiento y al final contribuyó a lo que llamamos la Guerra del Peloponeso. El control trae poder a corto plazo, pero puede sembrar la discordia a largo. Si miramos a Oriente, ya la dinastía Han, que controló la ruta de la seda, con puestos aduaneros, tuvo problemas porque, aunque protegían su industria y aseguraban recursos, encarecieron el intercambio. O mucho más cerca incluso, actas de navegación británicas de los siglos XVII y XVIII, un intento brutal de favorecer su marina mercante frente a los holandeses, restringiendo el comercio colonial. Pues funcionó para hacer de Inglaterra una potencia naval, pero el resentimiento en las colonias americanas fue una de las chispas para que empezaran sus independencias. Como dijo Cicerón, cuanto más altas las leyes, menor la justicia. A veces la protección asfixia. Y no olvidemos la Alemania de Bismarck a finales del XIX, tras la crisis de 1873, que giró hacia aranceles proteccionistas para industria, para agricultura, y todo eso buscaba fomentar el nacionalismo, reducir la dependencia fiscal, una tendencia que se vio en otros lugares de Europa. La historia nos enseña que en tiempos de crisis económica y tensión nacionalista, la tentación de cerrar fronteras suele ser fuerte, pero sus consecuencias suelen ser impredecibles y a menudo acaban siendo negativas. Eso es lo que dice la historia. Si miramos a crisis más recientes, por ejemplo, las señales son aún más inquietantes, porque el nivel de deuda global actual, que es estratosférico, supera el 300% del PIB mundial, nos recuerda peligrosamente el endeudamiento previo a la crisis financiera de 2007. Quizá no tengamos la misma burbuja inmobiliaria, cierto, pero ¿quién asegura que no hay una sobrevaloración en otros activos? Pues bien, si el sistema financiero sigue hiperconectado, aquí viene el problema. Un shock en el comercio puede propagarse como un virus, y la regulación cada vez más fragmentada y nacionalista por países recuerda aquellas lagunas que permitieron el desastre de 2007. Si comparamos con el escalofriante 1929, podemos ver cosas interesantes. La imposición de aranceles masivos por parte de Estados Unidos recordaría la inevitable ley Smoot-Hawley de 1930, que echó leña al fuego de la Gran Depresión. El dominio absoluto de China en la construcción naval ahora podría verse como una forma de sobrecapacidad global, similar a la que existía en la industria y en la agricultura antes del crack del 29. Y aunque la especulación bursátil no es idéntica, obviamente, ¿quién puede negar la subestimación generalizada de los riesgos de una guerra comercial total? Si nadie habla de ella, si nadie está pendiente de esto. El riesgo de la contracción brutal del comercio mundial, como ocurrió entonces, es real. Y es que lo advirtió Maquiavelo. A menudo los peligros, decía, al principio son difíciles de reconocer, pero fáciles de curar, mientras que, con el tiempo, no habiéndolos reconocido y tratado a tiempo, se vuelven fáciles de reconocer, pero difíciles de curar. ¿Qué está haciendo Europa ante este panorama? ¿E Hispanoamérica qué está haciendo? La reacción ha sido tibia, cautelosa. Preocupación, sí. Palabras de apoyo al multilateralismo también. Pero, ¿dónde está la estrategia contundente? ¿Dónde están las medidas concretas para proteger nuestra economía y la de nuestros ciudadanos? Están en otras cosas. Están en procurar el control de cada uno de nosotros para que no los denunciemos cuando esto explote. Parece que estamos atrapados ante el miedo a irritar a nuestro aliado estadounidense y la incapacidad de ver la magnitud del tsunami que se acerca desde el Pacífico. Se habla de diálogo, de la OMC, pero seamos sinceros, ¿no? La OMC ha demostrado ser un instrumento lento, ineficaz. Ante disputas de todo este calibre, no sé, ampararse en la OMC es un juego Disney. Se baraja diversificar socios comerciales, dicen, mirar a Asia, Latinoamérica. Buenas intenciones, pero ¿y la urgencia? ¿Con qué determinación? Resulta que la falta de respuesta coordinada y enérgica, viendo los que están ahí, sugiere algo preocupante. O bien se está subestimando la amenaza, o bien están tan enredados en sus propios problemas y distracciones que son incapaces de priorizar lo verdaderamente urgente. La historia es clara.
La inacción ante las señales de alarma económica tienen consecuencias catastróficas y estamos ante una encrucijada brutal. Los aranceles estadounidenses a los buques chinos no son un problema sectorial, son una amenaza sistémica global. Tienen un potencial de reconfigurar el comercio mundial de una manera brutal también y disparar la inflación y quizás también empujarnos a una recesión profunda, repitiendo errores históricos que algunos creían que ya se habían superado. Todo esto y la deuda. Mientras Europa debate sobre fantasmas futuros, se enreda en sus crisis, el verdadero peligro realmente silencioso, masivo, está en el mar. Es imperativo que estos líderes despierten o que pongamos a otros, porque necesitamos una estrategia europea clara, coordinada, proactiva. Está bien hablar, sí, dialogar, también, sí. Prepararse para el impacto estaría bien también. Fortalecer nuestra resistencia, diversificarlo todo y, si es necesario, responder con firmeza de una vez. Y no solo con palabras, y no solo con te voy a poner otro arancel. El mundo se encuentra navegando en aguas turbulentas. Europa no debería de permitirse el lujo de seguir discutiendo sobre el color de los camarotes de ese barco mientras el barco se dirige directo hacia el iceberg. Es hora de agarrar el timón con decisión antes de que sea demasiado tarde y el apocalipsis silencioso se convierta en un estruendo, yo diría que ensordecedor. Es cuestión de tiempo. Probablemente ese timón no lo va a tomar nadie, también lo creo. Seguramente lo más óptimo es que no dejes de agarrar tú el timón, el de tu pequeña embarcación, separarte de todo ese ruido, informarte, aprender, estudiar y tomar decisiones. Si dejas que ellos te conduzcan, te hundirás. Harán de todo, nos llamarán de todo. Empiezo a estar acostumbrado ya, ¿eh? Pero prevenir no es ser alarmista, es sencillamente atender al viento. Y el viento ahora sopla fuerte. Seguimos.